Sedujo y se casó con una anciana millonaria para ser heredero, pero jamás imaginó lo que ella haría. Elena había nacido en una familia pobre y humilde. Su padre era un campesino que trabajaba duro para darle de comer a su esposa y a sus 5 hijos, mientras que su madre era una mujer bondadosa y cariñosa que se ocupaba de la casa y de la educación de los niños. Elena era la mayor de los hermanos y desde pequeña ayudaba a sus padres en las tareas del campo y del hogar. Elena tenía un sueño: estudiar y ser alguien en la vida. Quería salir de la pobreza y ayudar a su familia y a los demás. Es por eso, aprovechaba cada oportunidad que tenía para aprender. Iba a la escuela cuando podía, leía los libros que encontraba y escuchaba con atención las historias que le contaban los viajeros que pasaban por su pueblo. Un día, llegó al pueblo un grupo de misioneros con la intención de construir una escuela y un hospital. Elena se acercó a ellos con curiosidad y les ofreció su ayuda. Los misioneros quedaron impresionados con su inteligencia y su generosidad, y le propusieron llevarla con ellos a la ciudad para que continuara sus estudios. Sin titubear ni pensarlo 2 veces, Elena aceptó con ilusión, pero no sin antes pedirles que también ayudaran a sus hermanos. Así fue como Elena dejó su pueblo y se fue a la ciudad con los misioneros. Allí estudió con esfuerzo y dedicación para posteriormente graduarse como enfermera. Luego consiguió un trabajo en el hospital donde los misioneros habían construido. Se sentía cómoda, feliz y completa haciendo lo que le gustaba y también porque le podía enviar dinero a su familia. Elena llevaba unos meses trabajando como enfermera en el hospital cuando un día se cruzó con Carlos en el pasillo. Carlos era un médico recién llegado al hospital, que había venido a sustituir a otro que se había jubilado. Era alto, moreno y de ojos verdes, y tenía una sonrisa encantadora. Elena sintió un cosquilleo en el estómago al verlo, pero se recompuso y siguió su camino. No tenía tiempo para distracciones, tenía que atender a sus pacientes y hacer su trabajo lo mejor posible. Por suerte, Carlos también se fijó en Elena. Realmente, le pareció una mujer hermosa y dulce, con unos ojos negros que expresaban bondad e inteligencia. Le gustó su uniforme blanco que resaltaba su figura esbelta y elegante. Incluso quiso hablarle, pero ella se alejó antes de que pudiera hacerlo. Carlos no se rindió y buscó la manera de coincidir con Elena en el hospital, y le hizo preguntas sobre su trabajo y su vida. Elena le respondió con educación y simpatía, pero sin darle muchas pistas. Era reservada y discreta, y no le gustaba hablar de sí misma. Pero Carlos quería saber más de ella y sobre todo quería conquistarla. Le parecía una mujer especial, diferente a las demás, por lo que se propuso invitarla a salir, pero no sabía cómo hacerlo. Un día tuvo la oportunidad perfecta. Era el cumpleaños de Elena, y él se enteró por casualidad, así que compró un ramo de rosas rojas y se las entregó en el hospital frente a todos sus compañeros. Elena inevitablemente se sorprendió y se sonrojó al recibir este regalo. Le agradeció a Carlos el detalle, y Carlos aprovechó para decirle que le gustaría invitarla a cenar esa misma noche para poder celebrar su cumpleaños. Elena dudó un momento, no estaba segura de aceptar la invitación. No conocía muy bien a Carlos y no sabía si podía confiar en él, pero Carlos insistió con dulzura. Le dijo que solo quería pasar un rato agradable con ella y que no tenía ninguna intención oculta. Además, le propuso llevarla a un restaurante cerca de su casa y que la traería de vuelta pronto. Elena se dejó convencer por las palabras de Carlos. Pensó que quizás merecía un poco de diversión después de tanto trabajo y sacrificio. Además, le gustaba Carlos, era guapo, simpático y atento. Tal vez podría ser el hombre de su vida, así que aceptó la invitación y le dio su dirección. Desde esa noche todo cambió para ellos. Carlos se enamoró de Elena y ella también de él. Se casaron al poco tiempo y tuvieron una hija a la que llamaron Sofía. Elena creía haber encontrado la felicidad plena, pero el destino le tenía preparada una prueba. Carlos era un hombre bueno, pero también ambicioso. Quería ascender en su carrera y para esto aceptó una oferta de trabajo en otro país. Le pidió a Elena que lo acompañara, pero ella no quiso dejar su trabajo ni su familia, por lo que Carlos se fue solo, prometiendo volver pronto. Pero Carlos no volvería.
Se enamoró de otra mujer y al poco tiempo le pidió el divorcio a Elena. Ella se sintió traicionada y abandonada, pero no se dejó vencer por el dolor, sino que se refugió en su trabajo y en su hija, y siguió adelante con valentía. Elena trabajó durante años como enfermera, ganándose el respeto y el cariño de todos, mientras que su hija creció y se convirtió en una mujer hermosa e inteligente, que siguió los pasos de su madre y se hizo médico. Elena estaba orgullosa de ella, pero también preocupada por su futuro. Un día, recibió una noticia que le cambió la vida. Carlos había muerto en un accidente y le había dejado toda su fortuna como herencia. Elena no podía creerlo, no sabía qué hacer con tanto dinero. Además, no lo necesitaba, ni lo quería. Sin embargo, antes de rechazarlo, pensó en todas las cosas buenas que podía hacer con eso. Así que decidió invertirlo en construir una clínica y crear una fundación para ayudar a los niños huérfanos y pobres del mundo. Quería que ese dinero sirviera para algo bueno, para darles una oportunidad a los que no la tenían. Además, quería honrar la memoria de sus padres que le habían enseñado el valor del trabajo y la solidaridad. Elena vivió el resto de sus días feliz y tranquila, rodeada del amor de su hija y de los niños de la fundación, hasta que conoció a Daniel. Daniel era un joven ambicioso y sin escrúpulos, que solo pensaba en el dinero. Cuando conoció a Elena, una anciana viuda y millonaria que vivía en una mansión, no tardó en seducirla con sus halagos y su encanto, para luego proponerle matrimonio. Elena, que se sentía sola y necesitada de afecto, aceptó sin sospechar las verdaderas intenciones de su novio. Daniel se mudó a la mansión y empezó a disfrutar de la vida de lujo que tanto había deseado. Se compraba ropa cara, coches de lujo, joyas y viajaba por el mundo. Elena le consentía todo, pues lo amaba con locura. Daniel fingía quererla, pero en realidad solo esperaba el día en que ella muriera, para heredar toda su fortuna. Un día, Elena sufrió un infarto y fue llevada al hospital. Daniel se alegró al pensar que por fin había llegado su momento, así que fue al hospital a verla, pero solo para asegurarse de que firmara el testamento a su favor. Elena, que estaba muy débil, le dijo que lo había hecho todo por él y le entregó un sobre con un documento. Daniel provocó lágrimas en sus ojos y le dio un beso falso, mientras que le decía que la amaba, pero luego salió del hospital con una sonrisa maliciosa. Daniel abrió el sobre y leyó el testamento y la sonrisa se le borró de golpe al ver lo que decía. Yo, Elena García, declaro que mi único y universal heredero es mi esposo, Daniel López. Sin embargo, como condición para recibir la herencia, él tendrá que trabajar durante 10 años como voluntario en la fundación que he creado para ayudar a los niños huérfanos y pobres del mundo. Si no cumple con esta condición, toda mi fortuna será donada a dicha fundación. Espero que así aprenda el valor del amor y la generosidad. Daniel no podía creer lo que leía. Elena le había tendido una trampa. La anciana supo desde el principio que él solo la quería por su dinero y también había decidido darle una lección. Daniel se sintió furioso y frustrado. Había perdido el tiempo con una anciana que no le había dejado nada más que trabajo y caridad. Elena murió al día siguiente y Daniel tenía que cumplir con el testamento si quería recibir algo de la herencia. Realmente, Daniel odiaba la idea de ser voluntario. Le parecía una tortura tener que trabajar 10 años en la fundación de Elena sin recibir nada a cambio. Además, no le gustaban para nada los niños, ni la pobreza, ni la caridad. Solo quería dinero y placer. Sin embargo, Daniel se presentó en la fundación para cumplir con el testamento, pero con desgano y mal humor. Daniel tuvo que hacer de todo: limpiar, cocinar, lavar, enseñar, jugar y cuidar. Al principio lo hizo a regañadientes y con desprecio. No le importaban los niños ni sus problemas, solo pensaba en sí mismo y en su desgracia. Daniel se sentía cada vez más frustrado y más amargo. No entendía cómo Elena podía haberle hecho esto. ¿Qué sentido tenía desperdiciar su vida en ese lugar? ¿Qué beneficio sacaría él de esto? Un día, Sofía le entregó una carta a Daniel. La había escrito su madre antes de morir. Le dijo que la leyera cuando quisiera y que si necesitaba algo, podía contar con ella. Daniel se quedó con el sobre en la mano y sintió curiosidad por saber lo que Elena le había escrito.
pero decidió leer la carta esa noche en su habitación. La carta decía así: Querido Daniel, si estás leyendo esta carta significa que yo ya no estoy en este mundo. Sé que no me amaste como yo te amé a ti, pero no te guardo rencor. Sé que solo me querías por mi dinero, pero no te juzgo. Sé que tuviste una vida difícil y que no conociste el verdadero amor. Por eso he dejado esta herencia condicionada. No lo hice por venganza ni por castigo. Lo hice por amor y con fe de que cambiarás tu manera de ver las cosas. Quiero que aprendas el valor del trabajo y la generosidad. No te pido que ames a los niños como yo los amo. Solo te pido que los respetes, que los ayudes. Ellos son el futuro del mundo y merecen una oportunidad. Te quiero mucho, Elena. Daniel sintió una mezcla de emociones. Se sintió avergonzado, arrepentido, agradecido y conmovido. Se dio cuenta de que Elena había sido una mujer extraordinaria y que él había sido un idiota. Daniel decidió cambiar y seguir el consejo de Elena, darle una oportunidad a la fundación y a los niños. Así termina la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden dejar su like, suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones para que puedan recibir más historias como esta. Hasta luego.